Estados Unidos está en la recta final de la campaña electoral hacia la Casa Blanca. La competencia entre Kamala Harris y Donald Trump está reñida. Casi que existe un empate técnico entre los dos candidatos. Incluso a medida que nos acercamos al 5 de noviembre, el día de las elecciones, la distancia entre ambos se acorta. Cerca de 33 millones de estadounidenses ya han elegido presidenta o presidenta mediante el voto anticipado. La principal preocupación de los votantes es la economía, pero dentro de los temas prioritarios en estas elecciones también se encuentran la migración, el aborto, el acceso a las armas y la sanidad. Tanto Harris como Trump han concentrado sus esfuerzos de campaña de las últimas semanas en los estados péndulo, en donde esperan cautivar y captar el voto de los indecisos. Para conversar sobre este tema, doy la bienvenida a Diana Rojas, profesora del IEPRI. Diana, bienvenida de nuevo a este espacio. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, en el momento en el que nos encontramos, ¿qué nos dicen las encuestas? Es decir, ¿cómo está la intención de voto en este momento? Hace algunas semanas, Kamala Harris le llevaba una corta ventaja a Donald Trump, pero las encuestas más recientes nos muestran la tendencia contraria. Y esta también es una pregunta por los estados péndulo y si estos estados van a definir las elecciones. Bueno, efectivamente nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre. Las encuestas prácticamente están marcando efectivamente un empate. El margen de error es del 1 o 2% y ahí está, dependiendo del estado, se inclina más por Trump o por Kamala Harris, pero no hay, digamos, ninguna tendencia muy marcada que favorezca a uno de los dos candidatos. Esto cambia semana a semana, día a día. Yo creo que cuando al acercarse más a la fecha del 6 de noviembre, pues esto será ahora, la verdad. Entonces, eh, digamos que estamos en una elección sumamente cerrada, en donde cualquiera de los dos puede resultar ganador. Eso marca una pauta y eso marca también un ambiente para el electorado y también para los que somos observadores desde fuera de esta contienda electoral. Precisamente por las características del propio sistema electoral de los Estados Unidos y el funcionamiento del colegio electoral, eh, pues están estos estados indecisos, estos 7 estados que son los claves y que son los que podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro campo. Y en esos estados estamos hablando de que pueden ser unos muy pocos votos, no estamos hablando ni de millones ni de cientos de miles de votos, pueden ser unas decenas de votos los que decidan que estados como Michigan o como Nevada o como Arizona, ¿no? Sus votos del colegio electoral vayan para una de las dos campañas. Por eso, la estrategia de ambos partidos y de ambas campañas ha sido concentrarse en esos estados donde hemos visto a Donald Trump gritando papas en McDonald's y a Kamala Harris acompañada por líderes republicanos en alguno de estos estados, tratando de convencer, ¿no?, a esos votantes indecisos, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que estamos, con muy altos niveles de incertidumbre, esperando a ver qué pasa y sabiendo que incluso puede suceder algo a última hora, ¿no?, que cambie las tendencias y las percepciones o que simplemente lleguemos al 6 de noviembre en esta misma dinámica que hemos estado en las últimas semanas. Diana, ya mencionaste el tema del electorado. ¿Cómo se encuentra dividido para estas elecciones? ¿Hacia dónde se orienta, por ejemplo, el voto de las mujeres, el voto de los latinos, el voto de los jóvenes? Pues precisamente es en estos sectores en donde se ha buscado conquistar, ¿no? Por parte de los demócratas y por parte de los republicanos, porque aquellos que ya son fieles militantes del partido, pues están asegurados, tanto los trumpistas como estos demócratas que van seguramente a votar por Kamala Harris. Entonces son estos sectores de población los que plantean dudas, ¿no? Y en los que hacen que cada candidato busque seducir a ese grupo poblacional, ¿no? Hablando, por ejemplo, con el tema de las mujeres, ¿no? Hay una inclinación muy fuerte, lo que muestran las encuestas es que tendencialmente votarían más por Kamala Harris, ¿no?
no solo por ser del Partido Demócrata, sino por su condición de género, eventualmente, porque también ha planteado temas en su campaña como el tema del aborto, la defensa de los derechos reproductivos de la mujer como un asunto central, y eso resuena con muchas mujeres, así no se identifiquen directamente como demócratas, incluso dentro de algún sector moderado femenino republicano, también hay una resonancia importante. A Trump le ha quedado un poco más difícil seducir a ese campo de las mujeres, sin duda. Pasa algo también curioso con el voto joven. Hay muchos jóvenes que apenas han adquirido recientemente la ciudadanía y por tanto el derecho al voto. Es un electorado nuevo, ¿no? Y la idea es llevarlos a las urnas, pero ahí tenemos también, digamos, como varias características, y es que sobre todo en esas generaciones más recientes, la generación Z, ¿no? Y eventualmente, bueno, un poco más grandes los millennials, hay mucho desencanto con lo político, ¿no? Poco entusiasmo por participar activamente, porque además son muy críticos de ambos partidos, ¿no? Y no ven en ese liderazgo que ofrecen cada uno de esos partidos como opciones a sus preocupaciones, a sus necesidades y demás, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, también pues está ese voto protesta por el tema de la inacción frente al cambio climático o por el tema del respaldo incondicional a Israel en la guerra en Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un sector que ha sido difícil. Incluso ha parecido que las mujeres jóvenes también tenderían a votar un poco más por Harris, pero no así mismo los hombres jóvenes. O sea, que hay también una pregunta con respecto a eso, incluso dentro del sector de los afroamericanos, ¿no? Hay unas diferencias sustanciales. Y en relación con el voto latino, también es un voto que es cada vez más dividido y que no está marcado necesariamente por esa pertenencia o esa identidad étnica. Entonces, pues tenemos latinos que han sido tradicionalmente demócratas en algunos estados, por ejemplo, como California, pero también latinos muy fuertemente demócratas que respaldan a Trump, como en el caso de Florida. Entonces, digamos que no es tanto esa pertenencia étnica la que lo define, sino ya sus opciones políticas, ¿no? Y intereses más particulares en la medida en que esos intereses resultan muy diversos. Pasemos ahora a los grandes temas de campaña. La migración es uno de estos. No se nos olvide la crisis migratoria que ha tenido que enfrentar el gobierno de Joe Biden y también las críticas a la gestión de este mismo asunto. Pero la economía es otro de los grandes temas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto y también qué nos puedes comentar respecto a las facultades y capacidades de cada uno de los dos candidatos para hacerles frente? Bueno, sí, o sea, el debate electoral se ha concentrado en unos cuantos temas. Los dos temas claves, ya lo mencionabas, son la migración y la economía. En cuanto al tema de la economía, la inflación sigue siendo un tema de preocupación en el electorado estadounidense, aunque la economía se ha venido recuperando, aunque el nivel de desempleo ha bajado. De todos modos, yo creo que sí ha recabado un poco ese discurso, sobre todo que viene desde el campo republicano con Trump, de decir que es absolutamente caótico, que económicamente se está muy mal, que Estados Unidos está perdiendo su condición de potencia económica, etcétera, etcétera, pues que no es realmente el caso, pero cuando la gente siente en el bolsillo y va a comprar lo que necesita cotidianamente y ve que los precios son más altos, pues sí, va a tener esa sensación, ¿no? De que la economía no va tan bien, y eso por supuesto pues no favorece mucho a Harris, ¿no? En el tema, que es el otro gran tema, que es el tema migratorio, es un tema en el que también la campaña republicana pues ha concentrado sus ataques al gobierno de Biden. Sin duda hay una realidad, que es la crisis migratoria. En el último año, los 2 últimos años, pues ha ingresado un número muy alto de migrantes en condición de ilegalidad, ¿no? Al territorio de los Estados Unidos. Hay una presión muy fuerte en la frontera sur. Hay una sensación, sobre todo en los estados de la frontera, de que no hay
medidas que regulen este tipo de fenómenos, pero a esa crisis se agrega pues toda una narrativa apocalíptica, catastrófica y criminalizante por parte de la campaña de Trump, ¿no? En donde está hablando como una especie de invasión bárbara, casi alienígena, ¿no? En donde están acabando con Estados Unidos, los migrantes, etcétera, etcétera, y que está generando pues un discurso que agudiza esas tendencias de odio, xenófobas, antimigrantes, etcétera, etcétera. Pues por eso es un tema tan central en el cual, pues hay que decirlo que la administración de Biden tampoco ha logrado darle mucha respuesta, no solo por la propia administración, sino también por las trabas que han puesto los congresistas, sobre todo republicanos, en iniciativas para tomar medidas, digamos, más contundentes y para tener los recursos necesarios para atender el problema en la frontera, ¿no? Entonces, ese es un tema absolutamente clave, pero pues la verdad es que ninguno de los dos, ni Trump con la idea de ahora sí construir el muro que había prometido en su primer mandato, ni Harris realmente tienen una solución clara para este problema que es muy profundo y que además no es simplemente, como dice Trump, que va a deportar a millones de personas en el primer mes de su mandato si llega a ganar, ¿no? Sino porque además es imposible. Estados Unidos es un país cuya economía está vinculada también a esa mano de obra migrante y ya de manera muy clara estudios de expertos económicos muestran que la idea de sacar a toda esa población, aún si lo pudieran hacer en términos, digamos, administrativos, como digo, es muy difícil de hacer, pues eso tendría un impacto muy fuerte en la economía, sobre todo en algunos estados. Hablemos ahora de la política exterior y si esta tendrá algún impacto en las elecciones. Por ejemplo, si la invasión rusa a Ucrania o si la invasión israelí a Gaza y todo lo que está sucediendo en Medio Oriente tienen un peso electoral. Digamos que yo creo que la tendencia que en Estados Unidos es histórica, en donde las elecciones no la definen los temas internacionales, sino los internos, más o menos se mantienen, a pesar de que la coyuntura internacional que estamos viviendo, pues es bastante intensa y bastante conflictiva, sin duda. Sin embargo, sin duda es un asunto que está dentro del debate electoral, uno que tiene que ver con el tema del apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza, ¿no? Y la crítica por parte de sectores a ello, sobre todo, por supuesto, de sectores demócratas, ¿no? Que no están de acuerdo con la política que ha asumido el gobierno Biden y que por tanto pues lo asocian con la candidatura de Harris. Sí ha habido sobre todo aquellos sectores muy pro-palestinos, pues que claramente han dicho que ellos no van a votar por Harris, así el costo sea de alguna manera favorecer a Trump, pero que no están de acuerdo con esa política. Eso podría afectar en algunos estados, muy pocos, o sea, tanto peso electoral no tiene, pero sí en la percepción de la opinión pública de algunos sectores, como sea, sobre todo esos sectores jóvenes universitarios que en su momento hicieron todos estos campamentos y protesta en contra de esa política pro-israelí, por ejemplo. Eh, en el tema de la guerra en Ucrania, tampoco parece tener mucho peso en la decisión de los votantes. Trump ha dicho desde mucho tiempo atrás que si gana, pues va a retirar la ayuda a Ucrania y va a forzar a que haya un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania. Es probable que eso suceda, veremos qué tanto se da, pero no son los asuntos, digamos, cruciales, ¿no? No, no es lo que está como en juego. Eh, Sin embargo, pues de todos modos, algunos elementos de ese debate electoral pues retoman la dinámica geopolítica en la que estamos, la confrontación con China. Trump ha reiterado en sus mítines que va a poner aranceles del 100, del 200% a los productos chinos, sobre todo a los vehículos chinos, y que pues que eso va a favorecer la reindustrialización y la defensa de los intereses nacionales estadounidenses, etcétera, etcétera. Ya también se ha discutido que eso puede tener unos efectos muy negativos sobre la economía, sin embargo, digamos que es un eslogan que resuena
¿no? Dentro de ese electorado republicano, ¿no? Eh, frente a Kamala Harris, un poco, pues las declaraciones que se han dado en ese sentido, yo creo que muestran más bien una continuidad con las actuales políticas de Biden, en términos de acercarse más a los aliados, de tener una aproximación un poco más multilateral, ¿no? Con lo que se viene haciendo, con mantener el respaldo a Ucrania, por supuesto, a Israel. Entonces, más o menos ese es el escenario en el que estamos. Y por último, Diana, de cierre, hablemos un poco del futuro postelectoral. ¿Se aceptarán los resultados? Es decir, ¿los demócratas aceptarán los resultados si gana Trump? ¿Y cómo reaccionarán los republicanos si gana Kamala Harris? Yo creo que en efecto este es un tema que no se ha abordado mucho y que me parece muy importante de tener en cuenta. O sea, no estamos en cualquier elección, ¿sí? Estamos en una elección que está marcada por el antecedente de las elecciones del 2020, ¿no? Y tenemos un candidato que reiteradamente ha dicho, primero que le robaron las elecciones anteriores, lo cual no es cierto, pero que él las ganó y que simplemente Biden habría sido un presidente legítimo que desembocó en este asunto tan grave como el asalto al Capitolio del 6 de enero, ¿sí? Que pues fue prácticamente una rebelión, ¿no? Frente al sistema y frente a las instituciones. Y eso no ha desaparecido. Pues, a veces en ese debate parece como que no, eso ya quedó atrás. No, yo creo que esto es muy real. O sea, que hay sectores que siguen sosteniendo en el campo republicano que el actual presidente es un presidente ilegítimo, que hubo un robo de elecciones eventualmente y que no van a permitir ni van a aceptar que en caso de que no gane Donald Trump, ¿no? Se vuelva a presentar esa situación, ¿no? Entonces es sumamente grave, porque además no estamos hablando de grupos minoritarios aislados, o sea, tenemos grupos muy organizados de supremacistas blancos, por ejemplo, de grupos que contestan muy abiertamente, ¿no? Cualquier tipo de resultado que no sea favorable a su propia visión y a sus propios intereses, que incluso están conformados por veteranos de guerra, ¿no? Que están entrenados, ¿no? En el conflicto, que tienen armas y no son ni pistolas ni escopetas, sino que son arsenales completos de rifles de asalto, etcétera, etcétera. Y que además viven un poco en esta burbuja mediática conspiranoica, ¿no? Y en donde yo creo que uno sí debe preguntarse, bueno, y en caso de que gane Kamala Harris, ¿qué pasaría con estos grupos? Que además van a ver reforzado su idea, ¿no? Que hay una especie de Estado profundo que no está dispuesto a respetar las elecciones, etcétera, etcétera. Todos esos bulos que han aparecido. Entonces es muy preocupante que haya una deriva violenta. Ya vimos algunas manifestaciones, sobre todo a nivel local, amenazas a funcionarios electorales, ¿no? En algunos estados claves. Esto ya se presentó en el 2020, ¿sí? Ya vimos lo del asalto del Capitolio, como mencionaba, y aunque, pues, digamos, los líderes de este movimiento, pues, han sido juzgados y encarcelados, pues, estos otros movimientos siguen funcionando y siguen estando ahí. Ya hemos escuchado la retórica de Trump, que vuelve y reitera esta misma idea, ¿no? De que hay fraude y que hay gente ilegal que está votando, lo cual es imposible, lo han demostrado, pero él lo sigue sosteniendo. Entonces, esto crea un ambiente muy, muy enrarecido. Y del otro lado es, bueno, y si gana Trump, ¿qué va a pasar con los demócratas? Hay sectores demócratas que tampoco están conformes y que si bien en el 2016, cuando Trump ganó la elección que la perdió Hillary Clinton, salieron a manifestarse a las calles a decir que ellos no aceptaban a Trump como presidente, que no estaban de acuerdo, que además no hablaban de elecciones ilegítimas, no, pero hablaban de que no lo representaba y de que el voto popular lo había ganado Hillary y no lo había ganado Trump. Aquí ya han pasado 8 años, ya estamos en otro escenario, ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo no sé si habría sectores demócratas más radicales que no estarían dispuestos a aceptar tan tranquilamente y tan claramente una nueva presidencia de Trump.
Recordemos como antecedente que hubo 2 atentados al candidato republicano en esta contienda. Y eso es un uso de la violencia frente al rival político. No sabemos si fueron simplemente casos aislados de alguien que lo pensó o si detrás de esto hay mucho más. Esa es una pregunta que hay y yo creo que es una enorme inquietud. De lo que estoy casi segura es de que el día que sea la confirmación de los resultados del colegio electoral, es decir, el próximo 6 de noviembre, ya no del 2021, sino del 2025, pues seguramente Washington va a estar militarizado y seguramente el acceso al Capitolio será imposible. O sea, yo pienso que van a evitar que se vuelva a presentar un escenario como estos, pero no sabemos si a nivel local se den disturbios, pues, manifestaciones se pueden dar, pero disturbios violentos, esa es una pregunta. Yo creo que no, estamos en unas circunstancias en donde eso no se puede desafortunadamente descartar.